Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal líder para escritores, el canal de editorial letra minúscula. En este vídeo quiero hablarte de superar el rechazo literario. En realidad, el rechazo literario podemos entenderlo de dos maneras diferentes. Por un lado, tenemos el rechazo literario en el sentido de rechazo editorial, es decir, que las editoriales no quieran publicar mi libro y eso tiene una fácil solución, que es autopublicar. Y luego está el rechazo por parte de los lectores. Es decir, que los lectores o la crítica no acepten tu libro. Puede pasar que sí, los lectores lo acepten o a muchos lectores les guste, pero a la crítica no. Entonces es muy difícil conseguir, digamos, la aceptación de las editoriales, de los lectores y de la crítica y de todo a la vez. Y además tienes que aceptar que siempre va a haber personas a las cuales no les va a gustar tu libro, aunque le guste a la mayoría de la gente, aunque seas premio Nobel de literatura, etcétera, etcétera, aunque tengas un éxito enorme, siempre va a haber personas a las que tu libro no les guste. Entonces, el rechazo o que haya personas que no les guste tu libro es algo absolutamente normal y por lo tanto el primer paso, el primer punto que tienes que tener en cuenta es que debes aceptar el rechazo como parte del proceso. Cuando tú quieres conseguir algo del mundo, sea lo que sea, siempre va a haber personas que no estén dispuestas o a leer tu libro, o que no les guste tu libro, o que critiquen tu libro, o que no quieran publicar tu libro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto forma parte del proceso, forma parte de la vida. Es normal, tú tienes una empresa, pues no todo el mundo quiere ser tu cliente. Y eso tienes que aceptarlo. Siempre va a haber gente a la que no le guste lo que tú haces, a la que no le guste cómo escribes, tu estilo, tu género, tu manera de tratar las historias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tienes que aceptar el rechazo y la crítica como una parte natural del proceso de escribir y de publicar un libro. Luego, es muy importante desarrollar una mentalidad resiliente. Es decir, resistir a las críticas. No puede ser que tú publiques tu libro en Amazon, tengas un comentario negativo y ya te hundas, ya no sirvo para nada, ya no sirvo para esto, no debería escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser resistentes a las críticas. Es normal que haya comentarios negativos. Eso no significa nada, es simplemente la opinión de otra persona. Es normal que tú envíes tu libro a muchísimas editoriales y las editoriales no quieran publicar tu libro. Eso no significa que tu libro no tenga calidad. O sea, las editoriales convencionales reciben cada día cientos de manuscritos y no pueden publicarlos todos. Entonces, es normal, lo normal es que te rechacen. Por lo tanto, tienes que aceptar este proceso con una mentalidad resiliente y como parte de tu crecimiento personal. Luego, el rechazo puede ser un feedback constructivo, es decir, si tú publicas un libro en Amazon, por ejemplo, y a nadie le gusta y tienes 20 comentarios de una estrella, de la gente quejándose de la historia o quejándose de que tiene falta de ortografía o de que está mal escrito, etcétera, 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 pues por lo tanto eso es un feedback que en vez de hundirnos o en vez de rechazarlo es un feedback constructivo, es decir, nos da elementos para saber qué tenemos que mejorar. Por ejemplo, si la gente se queja de que tu libro tiene falta de ortografía, pues igual deberías contratar a un corrector profesional. Si la gente se queja de que la historia no está bien construida, pues igual deberías trabajar la construcción de la historia, etc. Ese rechazo o esa crítica es algo que en realidad nos ayuda a mejorar. Yo cuando tengo un comentario negativo en cualquiera de mis libros en Amazon, lo analizo objetivamente, no me enfado, simplemente es un elemento más para analizar y entonces veo si, bueno, pues tiene razón, no tiene razón, qué puedo yo aprender de esa crítica, qué puedo aprender yo de ese rechazo y por lo tanto intento mejorar y ser mejor escritor. Luego, el tema del rechazo a la hora de publicar, eso es muy fácil de solucionar, que es autopublicar tu libro. Nosotros en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte a autopublicar tu libro con calidad en Amazon y en otras plataformas, con distribución bajo demanda en librerías, etc. Por lo tanto, el tema del rechazo editorial, que es un clásico dentro del mundo de los escritores, ¿no? J.K. Rowling, nadie quería publicar Harry Potter, Stephen King también tuvo que afrontar muchísimos rechazos de editoriales antes de conseguir publicar y tener éxito.
La idea esta del escritor que envía sus manuscritos a las editoriales, una carta, las cartas de rechazo o los emails que ya de rechazo, porque hoy en día se hace todo digital, envías tu manuscrito por email y tal y nadie te contesta, que es normalmente lo que suele pasar. Entonces, el problema del rechazo editorial tiene solución, que es autopublicar tu libro. Entonces, ahora el problema no es publicar o no publicar, ahora el problema es escribir buenos libros. Por lo tanto, ese rechazo es muy fácil de solventar. Nosotros podemos ayudarte a publicar tu libro. Luego, en el proceso de escritura y de publicación de tu libro es muy importante tener una red de apoyo. No estar solo o sola en todo ese proceso, porque es mucho más difícil de desarrollar. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo, Escritores Amazon, en Facebook, donde hay más de 20.000 personas que te pueden apoyar en tu proceso de escribir tu libro. También te invito a que te unas a nuestra lista de correo aquí abajo. Pues en esa lista de correo verás que hay miles de personas y te enviamos artículos de nuestro blog, te enviamos muchísima ayuda en tu proceso de escribir. La labor de escritor no tiene por qué ser solitaria, no tienes por qué estar solo en este proceso y hay grupos de personas que tienen tus mismas inquietudes, tus mismos problemas, que te pueden ayudar, te pueden formar y te pueden aconsejar en todo ese proceso. Nosotros, en Editorial Letra Minúscula, queremos formar parte de tu red de apoyo en tu proceso para convertirte en un escritor de éxito. Luego, muy importante, seguir escribiendo. Quizás tu primer libro no sea un buen libro. Quizás la gente rechaza tu libro porque tiene muchos defectos. No está bien construidos los personajes, la historia no engancha, simplemente no es una buena novela o no es un buen libro de no ficción. ¿Cuál es la solución a esto? ¿Dejar de escribir? No. La solución es seguir escribiendo. La solución es aprender. La solución es practicar. La solución es mejorar. La solución es convertirte en un mejor escritor, una mejor escritora. Y por lo tanto, yo te animo a que sigas escribiendo, sigas trabajando, te formes, aprendas con canales como este, con libros, por ejemplo, de la serie Escritor de Éxito o de nuestra serie Escritura Creativa, que aprendas a mejorar como escritor, que sigas escribiendo y que te conviertas en un mejor autor. Tienes que aprender de ese rechazo, tienes que aprender a convertirte en un mejor autor. Y luego también es muy importante tener objetivos realistas. Muchos escritores publican su primer libro y quieren que sea el mejor libro de la historia de la literatura. Y lo más probable es que tu primer libro, tus dos primeros libros o tus tres primeros libros no sean los mejores libros que tú podías llegar a escribir. Seguramente quizás necesitas escribir mucho más, quizás necesitas llegar al libro número 20, al libro número 30 para hacer esa obra maestra con la que sueñas y por lo tanto tienes que seguir escribiendo y tener objetivos realistas. O sea, si tú publicas tu primer libro y lo leen 100 personas, pues son 100 personas, eso es gente. Son 200, 200, 300, 300. ¿Que es poca gente? Bueno, ¿es poca gente o es mucha gente? Depende cómo se mire, ¿de acuerdo? Al final se trata de que lo lean las personas adecuadas y de hacer un buen libro. Quizás poca gente lo lea ahora y de aquí a 20 años lo lee muchísima más gente. Entonces lo importante es crear una obra que sea de calidad. Por lo tanto, yo te animo a tener unos objetivos realistas. No puedes pretender publicar tu primer libro y ganar millones de euros y vender millones de ejemplares. Lo más probable es que eso no vaya a pasar. Ese es un proceso que dura años, que dura toda la vida y que es poco a poco. Por lo tanto, muy importante, persistir y no rendirse. O sea, el rechazo literario no tiene que ser algo que anule, que destruya tu vocación literaria. Simplemente tiene que ser algo que te ayude a mejorar como autor. Tienes que mantener tu pasión por escribir. Y además, yo creo que es muy importante también, y esto lo digo a veces en varios vídeos, que la recompensa sea interior, no exterior. O sea, que el mundo acepte tu libro o no, a veces depende de modas, a veces depende de quién eres tú, a veces depende de circunstancias exteriores, de la suerte, que nada tiene que ver contigo. Pero el hecho mismo de escribir y el hecho de hacer un buen libro, para mí es algo que ya tiene un valor en sí mismo, aunque eso lo lea poca gente y ni siquiera aunque ese libro ni siquiera llegara a publicarse. O sea, el placer tiene que estar en el acto mismo de la escritura, no en el reconocimiento externo, que es algo que no depende de ti. Por lo tanto, es muy importante que mantengas tu pasión por escribir siempre.
Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Queremos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Suscríbete a este canal si todavía no estás suscrito. Ponme un comentario aquí abajo. ¿Has sufrido rechazos literarios? ¿No te han contestado los emails las editoriales? ¿Los lectores se quejan? Me gustaría responder a tus comentarios. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.